Al aire. Muy buenas noches, amigos y amigas. Qué gusto tenerles una vez más en este espacio Mujeres y Democracia. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio y vamos hoy el día de hoy a conocer en esta noche los puntos de vista y también las propuestas que tienen varias de las candidatas que en esta noche nos acompañan. De igual manera, tenemos también la presencia de una de las especialistas en uno de los temas sumamente importantes, como es precisamente el gobierno abierto y gestión de conflictos. Para esto vamos a dar paso y recordar que este programa llega gracias a la iniciativa de los colectivos unidos. Estos son la red de profesionales, de igual manera está la red de mujeres de Cotopaxi y también está la red de mujeres líderes. Esta iniciativa es para aportar a un voto reflexivo, a la capacidad que tenemos nosotros en democracia de ejercerla y hacerlo de una forma responsable, conociendo realmente y buscando los mejores perfiles que tiene nuestro país para que estén ocupando las curules, como en este caso es la Asamblea. En este momento vamos a dar la más cordial bienvenida y vamos a conocer quiénes son las invitadas el día de hoy. En primera instancia, le vamos a dar la más cordial bienvenida a quien representa del movimiento Pachacuti, Gisela Molina. Gisela Molina ya se encuentra con nosotros en la sala. Vamos a poner, por favor, la claqueta de Gisela Molina para poder leer y conocer acerca de su perfil, quien ya se encuentra junto a nosotros y también que en esta noche nos estará acompañando. De igual manera, también se encuentra con nosotros por las listas 3, Sociedad Patriótica, Michelle Procel, que ya está junto a nosotros también. También ya está con nosotros quien está representando el Partido Social Cristiano, las listas 6, Caterine Parreño. Gracias por estar junto a nosotros. Y de igual manera, la invitada especial para hablarnos de estos temas tan importantes, que es precisamente el gobierno abierto y gestión de conflictos, está junto a nosotros la doctora Alicia Arias. En vista que hemos tenido este pequeño desfase en el tiempo, vamos a iniciar y empezar cuanto antes este primer espacio del foro. No sé si producción nos confirma si es que está el video o si no, iniciamos y arrancamos de una sola con las preguntas. Si ya tenemos listo el video para revisarlo, hoy a propósito de que es uno de los días bastante importantes y que hace relación a muchos de los problemas también que tenemos que enfrentar y que en este diálogo tendremos junto a ustedes. Sí, está ya justo listo el día de hoy este video que es bastante importante, que nos invita a una reflexión y a tomar acciones positivas. Conoceremos más acerca de las personas con discapacidad. Adelante, por favor. No sé si tenemos audio en el video. No, no tenemos. Bueno, se presenta claramente de que en nuestro país tenemos una realidad con respecto a las personas con discapacidad. Y esta realidad, evidentemente, es sumamente importante conocerla y saber cómo poderla enfrentar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Vamos a ver si es que está... Perfecto. La discapacidad en Ecuador es la limitación que tiene una persona para realizar determinadas actividades de la vida diaria, debido a una deficiencia en sus funciones física, sensorial, visual y auditiva, intelectual o psicológica por causas genéticas, congénitas o adquiridas. Ecuador, a través de estudios realizados por el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, ha determinado que existen más de 1.600.000 personas con discapacidad, lo cual representa el 12.14% de la población total. Debemos tomar en cuenta que la discapacidad es la pérdida o disminución de funciones anatómicas, fisiológicas y o psicológicas. ¿Por qué persona con discapacidad es el término correcto? Existen algunos términos erróneos y ofensivos para referirse a una persona con discapacidad, tales como minusválido,
que significa menos valor que. Inválido, que es lo mismo de decir incapaz de hacer. Capacidades especiales. Otorgar atributos diferentes o extraordinarios a las personas con discapacidad. Ciegos. Es un despectivo de discapacidad visual. Patojos. Despectivo de discapacidad física. Mudos. Despectivo de discapacidad auditiva y de lenguaje. Tontos, locos. Despectivo de discapacidad intelectual y psicológica. Muchas gracias, estimada Anita. Precisamente este video nos invita a una profunda reflexión sobre garantizar los derechos como Estado ecuatoriano a las personas con discapacidad, que precisamente en este día no solamente se conmemora, sino que se recuerda la gran lucha social que este grupo determinado de la población ha realizado para que se garantice el cumplimiento de sus derechos. Y que a propósito, evidentemente, la Asamblea Nacional en la actualidad ha obtenido grandes escándalos de corrupción, haciendo uso totalmente en un estado muy nefasto, haciendo uso de un carnet de CONADIS cuando son personas que no tienen ninguna discapacidad para obtener beneficios personales, lo cual también empaña tristemente y de forma vergonzosa a esta asamblea que está por fenecer. Momento entonces de conocer a cada una de ellas rapidísimo en una lectura para SIDA, saber con quiénes estamos en esta noche. Vamos a conocer a Gisela Molina Álvarez, médico veterinaria y zootecnista, activista ambiental y animalista. Ella forma parte de un cuerpo técnico de desarrollo rural en nuestra provincia de Cotopaxi. Ha formado también parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el 2013 y como activista ambiental y animalista promueve la protección animal en el Cantón La Maná y en toda la provincia. En el tema del cuidado del agua ha trabajado en una forma mancomunada con las diferentes comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi. Este es el perfil de Gisela Molina. Gracias por estar junto a nosotras. De igual manera, por favor, les voy nombrando y van encendiendo las cámaras. Estimada Michelle Denise Procel Guzmán, quien realiza sus estudios en la Escuela de la Inmaculada, después en el Hermano Miguel. Actualmente cursa los estudios superiores en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Facultad de Salud Pública. Es una mujer destacada y deportista en las disciplinas de gimnasia artística y baloncesto. Una de sus más importantes áreas de trabajo está destinada a la educación y a la salud. También trabaja mucho por el respeto y la gratitud en base al tema de la educación pública y obviamente con la gratuidad del servicio de Internet, que es una de sus propuestas para que todas las personas, comunidades y pueblos gocen de este derecho a la educación en igualdad de condiciones. Gracias por estar junto a nosotros, Michelle. Vamos ahora a conocer el perfil de Catherine Pamela Proaño Jacome. Cursa sus estudios primarios en el Elvira Ortega. Parreño, disculpe. Hola, Catherine Parreño. Sí, Catherine Pamela Parreño Jacome. Gracias por estar junto a nosotros. Ella ya es licenciada en terapia física. Indica que la incursión en la política fue gracias a su padre, quien es ex concejal del Cantón Latacunga. Su experiencia en diversas instituciones públicas y también la experiencia política es muy corta en esta su primera candidatura. Además, indica que el Partido Social Cristiano tiene propuestas excelentes para ayudar al Ecuador, como la baja de impuestos, apoyo al sector agrícola e impulsar iniciativas para el comercio internacional. Ya hablaremos de forma concreta cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Y de igual manera, damos la cordial bienvenida a la doctora Alicia Arias, representante de Contraparte Internacional del Ecuador, abogada y mediadora certificada en Ecuador y Colombia, especialista en gestión de conflictos de la Universidad Uppsala, Suecia, máster en Desarrollo, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Salamanca de España, docente en varias universidades nacionales e internacionales, con más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos nacionales e internacionales en áreas sobre democracia, reforma judicial, sociedad civil y resolución de conflictos. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el gubernamental y en la sociedad civil, promocionando la asistencia técnica en el diseño y desarrollo de políticas públicas, estrategia y gestión de proyectos, creación y manejo de redes, entre otras. Gracias, Alicia, por estar junto a nosotros en esta noche y vamos a iniciar este espacio. Hemos visto este primer video y que vamos obviamente a tomar en cuenta este trabajo. Vamos a iniciar en el orden que les hemos presentado el día de hoy. La primera pregunta es, conocemos que la Asamblea Nacional, que está por fenecer, terminado ya su tiempo, su periodo de legislación, a su criterio. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen?
para enfrentar y manejar de una forma mucho más ética los perfiles de las personas que ya accederían a ser asambleístas y que debe haber algún tipo de filtro para que no exista nuevamente este mal uso de los carnets para personas con discapacidad solo por obtener beneficios económicos? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tendrían para llevar a la asamblea y obviamente evitar que este tipo de escándalos y que estos tipos de actos de corrupción nunca más vuelvan a pasar? Adelante con su respuesta, Gisela. Para cada una, 2 minutos. La escuchamos, por favor. Buenas noches. En vista de la valoración del tiempo, pues yo quiero agradecer a ustedes por este espacio, estimada Lucía. Desde La Maná le envío un gran abrazo del subtrópico de Cotopaxi y decirle que realmente las propuestas de aquí no tenemos que inventarnos, aquí todo está tan claro, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. Y efectivamente, como mujer cotopaxense, como hija de dos padres campesinos del sector rural, pues puedo decir que definitivamente el Ecuador se ve empañado en corrupción y que el tema político se ha perdido la ética y la moral. Definitivamente, y el plan principal para poder erradicar la corrupción es definitivamente ser enfáticos y fortalecer en cuanto a lo que es el Código Integral Penal, poner más rigor en este punto para que las leyes sean más fuertes, más rigurosas y de que de hoy en adelante los políticos que entren a ser asambleístas definitivamente se debe calificar desde esta instancia, desde la candidatura, desde la postura que estamos aquí, antes de ser autoridad, tener un currículum abierto y tener la suficiente empatía para poder juzgar en corrupción. Por eso he dejado al menos yo mi perfil abierto para que la ciudadanía de Cotopaxi pueda conocer quién soy realmente y de que hoy tengan la suficiente oportunidad de calificar y juzgar, porque no es nada raro de que ha llegado gente corrupta, de que se ha enmascarado un proceso político, de que se enmascara detrás de terceras personas y de que siguen en su círculo vicioso. Lo primero, poder fortalecer el Código Integral Penal. Y segundo, la ciudadanía que tenga la suficiente capacidad de poder tener un voto de decisión por personas que realmente tengan la suficiente postura de poder juzgar corrupción. Eso de mi parte. Continuemos. Gracias, Gisela. Por favor, enseguida su respuesta. Michelle, destacó en su respuesta que sería plantear una reforma al COIP para endurecer las penas frente a actos de corrupción. Adelante con su respuesta, estimada Michelle, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Una de las causas más probables de aquí del país es justamente la corrupción, de lo que siempre se ha hablado todo este tiempo. Si yo llegara a la Asamblea, se procuraría una entidad de funciones estándares para la calidad y la práctica de muy alto nivel, en el cual sería orientado específicamente a los ciudadanos. Se realizaría un cambio de legislación, la derogación de las leyes importantes, que sería que por ahora es un escudo precisamente para la corrupción, y se realizaría un cambio en ello. También un resultado de la justicia débil y la corrupta mirada atónita a la indignación de la sociedad, y específicamente también esto de que por el motivo para impulsarnos a la creación de nuevas leyes adaptadas a los estándares que serían actuales, tanto tecnológicos como antropológicos, para mejorar el código de la Organización Integral Penal, en el cual también se aplicarían las cadenas perpetuas y ayudar justamente a investigar a estas personas que utilizan los temas justamente de la discapacidad que ellos no necesitan. Entonces se realizaría una investigación más a fondo y así no se tomarían más estos procesos, ¿no? Una de las cosas de la discapacidad en este país. ¿Y la corrupción? Gracias, Michelle. Bueno, entendemos que su propuesta igual sería endurecer y hacer un planteamiento de reformas a las diferentes leyes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Sin embargo, también destacar de que siempre es importante saber qué son delitos
y qué no son delitos y que existe un protocolo bastante amplio en todos los sistemas y entes rectores de justicia. Vamos ahora con su respuesta, estimada Pamela. Por favor, adelante. ¿Qué haría usted para evitar que actos de corrupción como el uso inadecuado de estos carnets de CONADIS, que evidentemente hay toda una trama atrás, hay muchas personas que han accedido a este tema de sobornos, hay una investigación bastante exhaustiva que se debe hacer a estos casos, pero ¿qué haría usted para que esto se vuelva a repetir en la Asamblea? Adelante con su respuesta. Buenas noches. Principalmente yo creo que debería de haber un control y mejorar las entidades, las entidades que controlan la entrega de los carnets de discapacidad. Siento que también debería de ser evaluada mejor a las personas que van a entrar a la asamblea, porque siempre tienen un perfil las personas que van a entrar a la asamblea. Entonces, debe de ser controlado este perfil y debe de tener una mejor, porque todos sabemos que para evaluar una discapacidad hay diferentes aspectos que una persona que tiene que evaluar en cada centro de salud, obviamente. Entonces, la propuesta que yo tendría sería tener más control para la evaluación para la entrega de los carnets de discapacidad, que haya papeles que digan que verdaderamente presenta una discapacidad, cualquiera de las 4 discapacidades, las cuales sabemos que realmente ningún asambleísta que ahorita está presente. Debería de haber una regulación al rato de evaluar, porque hay personas que realmente tienen un grado alto de discapacidad y que no son entregadas del carnet por el tema de corrupción que hay en el país. Entonces, la propuesta que tenemos nosotros, que sería de mí, sería controlar más el ámbito que regula la entrega de los carnets y las condiciones en las que vive cada persona a la cual es entregada el carnet de discapacidad, y sobre todo evaluar los niveles físicos, intelectuales, auditivos, visuales, que son los principales niveles de discapacidad de aquí que tiene el Ecuador. Entonces, mi propuesta sería tener una mejor evaluación. Pasar por filtros de más control y realmente hacer procesos de evaluación exhaustivo para las personas que realmente requieren o no requieren. Pero nosotros conocemos que la realidad, principalmente de Cotopaxi, hay muchas personas que están en altos espacios de vulnerabilidad y que por sus escasos recursos económicos ni siquiera han podido acceder a un bono que por ley les correspondería. Es decir, garantizar el tema del cumplimiento de los derechos a poblaciones que están en vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Ha sido bastante importante tratar este tema y obviamente, o sea, necesitamos rescatar acciones sumamente concretas y propuestas bastante reales que las podamos proponer indistintamente si se llega o no a una curul dentro de la asamblea. O sea, se necesita tener un plan político ya establecido y claro y saber qué se puede plantear desde cualquier espacio en el que se encuentre. Entender también que ustedes han mencionado algo bastante importante con el tema de los partidos políticos. Entonces, la reestructura del partido político también es importante y comprender que el partido político debe hacer una primera evaluación a quienes candidatizan, buscando realmente los mejores perfiles profesionales y el excelente desempeño que puedan tener frente a estos espacios. Vamos a hacer la segunda pregunta después de esta daríamos enseguida el espacio a Alicia para que nos hable de estos temas tan importantes como es el gobierno abierto. En esta segunda pregunta nos gustaría conocer cuáles serían las leyes que usted reformaría, plantearía un cambio, un adendum, o simplemente se podría plantear un nuevo proyecto de ley para fomentar 3 espacios importantes que actualmente el Ecuador hoy está súper golpeado después de pasar esta gran crisis sanitaria y que obviamente la pandemia aún no ha sido superada. ¿Cómo fomentar el trabajo? ¿Cómo garantizar de que el sistema bancario a través de la Junta Monetaria realmente cumpla con el no cobro de los impuestos por mora o intereses de mora que sobrepasan y que está entendiéndose el tema de la ley humanitaria, que se cumpla con esto? Y adicional a eso, cómo acceder a créditos
exclusivamente para mujeres que tal vez hayan sido víctimas de violencia o para mujeres que pertenezcan a asociaciones que estén asociadas y que puedan hacer un uso de estos recursos económicos para un incentivo económico, obviamente con beneficios importantes en el tema de créditos. Entonces, planteamos esto. ¿Cuál sería su propuesta para dar un gran impulso al tema del trabajo, para que la Junta Monetaria haga el cumplimiento y obedezca de las leyes que se han presentado, porque eso no está pasando en la realidad, y obviamente inyectar un capital semilla a mujeres? Adelante con su respuesta. Iniciamos con usted, Gisela. Bueno, estimada Lucía, decirle realmente que lo primero que nosotros debemos ser enfáticos, y valga la oportunidad de que hoy nos encontramos en el Día Internacional de la Discapacidad, pues decirles que nosotros desde ese punto pues trabajaremos muy de cerca por nuestras personas vulnerables, no solo de la provincia, sino del país. Y decirles que Cotopaxi realmente es una de las provincias más relegadas a nivel de todo el Ecuador, que no solamente se ha tratado temas de la relegación en cuanto a lo que vivimos en educación, en salud, sino que también nuestra provincia de Cotopaxi ocupa el segundo espacio dentro de las provincias con más índice de machismo del país. Solamente nos gana Manabí. En base a eso podemos decir que Cotopaxi tiene una problemática de que definitivamente el femicidio es creciente, de que cada día muere una mujer o es maltratada o está sufriendo por el tema del machismo. Por eso nosotros de la Asamblea todo está muy claro. Los puntos que usted ha tocado, estimada Lucía, son importantes y coincido con usted de que los partidos políticos hoy en día deben hacer un análisis exhaustivo de los candidatos y de que se revise netamente su hoja de vida de forma profunda. Por eso, aparte de las capacidades que tengamos, también se debe demostrar la suficiente claridad de que tenemos una posición transparente para que nuestra asamblea nunca más vuelva a ser la que hoy en día ha sido, que nos ha fallado sobre todos los puntos. Por eso yo considero que dentro de las leyes que hay que tocar, las principales leyes, pues está ahí la ley de educación, la ley de salud, que son prioridades, pero también no debemos dejar a un lado el cuidado del ambiente, porque consideramos, y otra vez quiero hacer enfática en esto, de que Cotopaxi es una de las provincias que en alguna instancia se muestra como una de las provincias con recursos naturales, con afluentes de agua, pues muy a la vista, pero casualmente Pujilí, Salcedo y parte de la Tacunga, y así también Saquicilí, se muestra muy afectado por no contar con el líquido vital. Y eso es de conocimiento público. Nosotros en este momento que nos encontramos en la construcción del plan de trabajo, pues estamos haciendo hincapié en todos los cantones, en los 7 cantones de nuestra provincia de Cotopaxi y también en las 33 parroquias rurales. En base a eso, pues tenemos también una clara muestra de la revisión que hemos hecho para tomar el planteamiento de las diferentes leyes que no pueden ser inventadas, que la población nunca más tenga que simplemente mirar que las personas que están de candidatas solamente enfaticen sacando propuestas del periódico o algo que se les cruzó de la cabeza, sino que es muy importante vivir la realidad, acercarse al territorio y realmente conocer qué está sucediendo. En base a eso, nosotros podemos decir que en este momento nosotros no contamos con salud, no contamos con educación y de que aparte de que la provincia de Cotopaxi tenía un índice de analfabetismo, pues con la pandemia hemos quedado totalmente expuestos y de que en lo posterior el índice de analfabetismo va a subir porque no se ha visto las garantías de parte del gobierno ni de la Asamblea Nacional que haya garantizado fiscalización para que no ocurran este tipo de crímenes realmente con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Creo que ese también es un problema a nivel de país. También quiero decirle, estimada Sara, de que es importante que usted, estimada Lucía, perdón, que es importante que usted conozca de que el gobierno descentralizado de Pujilí, desde el 2013 al 2018, ha invertido 9 millones de dólares, o sea, recibe 9 millones de dólares de la inversión que hace el Estado para el gobierno autónomo descentralizado, y que de esa cantidad, 2.7 millones de dólares fueron invertidos para reconstruir un sistema de agua que realmente ya está deshecho. Desde el gobierno, desde la administración del señor Tixelema, del señor Matute, hasta la administración actual, existe ese nivel de gasto y que hasta el momento no ha habido resultados porque Pujilí no tiene agua. Entonces, por eso, ahí refleja claramente el poco compromiso de la Asamblea Nacional de no fiscalizar. Sabemos que los municipios a nivel de país necesitan independencia, necesitan recursos,
pero también necesitan fiscalización. Por eso nuestras propuestas irán cogidas de la mano al cuidado del ambiente, a mejorar el sistema de salud, a mejorar la educación. Y por qué no decir que por primera vez el Ecuador tenga un sistema de agua adecuado. Estimada Giselle, gracias, su tiempo ha culminado. Les voy a pedir, por favor, que seamos bastante puntuales a responder la pregunta. La pregunta habla precisamente de qué se va a hacer para fortalecer el trabajo, de qué se va a hacer para el tema de poder dar créditos directos a las mujeres que están en situación de violencia y que ya por el proceso de reinserción están listas para un espacio laboral y familiar, y qué se va a hacer para que la Junta Monetaria, es decir, quien regula y quien dice que se cumple y que no en las instituciones bancarias, para que no se cobren estos impuestos por mora que muchos a nivel del país están siendo perjudicados. Por favor, les pido que concretemos y se atengan a la pregunta en este caso planteado. Adelante, Michelle, con su respuesta. Para fomentar esto del emprendimiento y justamente para las mujeres, podríamos poner un proceso para atender a los créditos, para colocar un presupuesto de un monto para el interés de emprendedores, profesionales y especialmente para madres solteras y justamente para los sectores más vulnerables, que se presentarán proyectos productivos que no solo tengan un autoempleo, sino que puedan crearse y demandar más empleos con una ambición de exploración. ¿Cómo es que moveríamos esto? A través de los créditos blandos del Banco del Fomento o llamado Banco del Ecuador, donde apoyaríamos a muchos emprendedores, profesionales y mujeres. Una de las formas para obtener leyes o mover estas funciones en la salud, en la educación y en la economía, especialmente en la salud, ya que en el Ecuador justamente por la situación de la pandemia, hubo muchos problemas y es más, se lucró tanto la salud, se perdió los niveles de educación que supuestamente debería ser laica y gratuita para todos, y uno sería garantizar el apoyo especialmente para los estudiantes y los maestros. Ayudar también de que el Ecuador debe ser un centro financiero internacional, y también obtener capitales externos lícitos para que vengan a financiar las actividades productivas y demanden empleos a diversos niveles, y así ayudar a los sectores específicamente vulnerables y a las mujeres. Muchas gracias, Michelle. Vamos adelante con su respuesta. Pamela, por favor. Bueno, todos tenemos en claro que una de la mayor problemática que nos dejó la pandemia es la falta de trabajo. A las personas que tenían, por ejemplo, pequeños emprendimientos, los cuales no pudieron progresar, ya que tienen que pagar unos impuestos muy altos. Entonces, dentro del plan de trabajo de nuestro partido, tenemos que presentar el proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de microempresas a nivel nacional para desarrollar el crecimiento del país. Otro de la propuesta de nuestro plan de trabajo, de nuestro partido, siempre ha estado nuestro partido impulsando a fomentar, no incrementar los impuestos, o si es que es posible, que haya una supresión de los impuestos, ya que la mayoría de impuestos es lo que hace que un emprendedor no pueda sacar su empresa adelante. Entonces, ¿cómo se generan microempresas? Disminuyendo impuestos. ¿Y cómo se disminuye impuestos? Creando una ley para que no haya, se podría decir, unos impuestos altos o un incremento de impuestos para que las empresas puedan salir adelante, y más que todo para los emprendimientos, que nosotros sabemos que hay mujeres muy emprendedoras en el Ecuador y que una vez que una mujer tenga un crédito que no presente muchos impuestos, puede generar una microempresa efectiva. Muchas gracias a cada una de ustedes. En este momento vamos a darle paso a Alicia. Alicia Arias, gracias por estar junto a nosotros. Que por favor tú puedas abordar este tema tan importante del gobierno abierto. ¿Qué significa tener un gobierno abierto? El Ecuador está caminando a estos espacios. Realmente nos faltaría, ahí sí, adelante con tu exposición, te escuchamos, con uno de los temas realmente bastante importantes que creo que a nivel de Latinoamérica empieza a despuntar estos procesos. Estimada Alicia, bienvenida, buenas noches, el micrófono es tuyo. Buenas noches.
Muchas gracias al colectivo de redes, como se han denominado estas redes de en su mayoría de mujeres tan importantes y en las que me congratulo de ver nuevamente, ¿no?, atrás de estos colectivos, porque son al final las mujeres las que hacen estos esfuerzos y qué gusto estar aquí también con las candidatas y con este grupo de mujeres jóvenes valientes que se han presentado a los procesos electorales que vamos a vivir en el mes de febrero. Bueno, entrando al tema de gobierno abierto, creo que es fundamental. Cuando me proponían el participar en el día de hoy, yo pensé primero en este tema, ponerlo sobre la mesa, no solo por la actualidad, sino porque ante todo lo que hemos vivido con la crisis del COVID y todo lo que estamos enfrentando para tratar de ser resilientes y salir adelante, a mí sí me parece que el gobierno abierto es una opción. ¿En qué consiste? ¿Qué ha pasado con la crisis? Primero, bueno, todos conocemos las consecuencias que nos ha dejado la crisis, pero también la dificultad que les ha llevado a nuestros gobiernos en los diferentes niveles, tanto local como nacional, sacar adelante proyectos específicos para ser más resilientes y para vencer todas las dificultades que se han dado en áreas como la misma salud y cómo manejar la crisis de salud, cómo manejar todo el problema que se vino con la violencia contra la mujer y algunos otros temas más ya de gobernanza entre la coordinación de gobiernos locales versus gobierno nacional. Esto por hacer una entrada a qué problemas hemos enfrentado. Sin embargo, la iniciativa de gobierno abierto ya viene dándose hace mucho tiempo en Latinoamérica y con la entrada del gobierno del presidente Moreno, el país entró al proceso de gobierno abierto y es parte de la alianza de gobierno abierto. Y comenzó a hacer se diseñó el primer plan de gobierno abierto en el Ecuador, mucho del cual se hizo en varias ciudades del país y se hizo un proceso de co-creación conjunta, ¿no? De buscar cuáles eran esas necesidades, pero no solo las necesidades, sino cómo eran de importantes las soluciones a los problemas que estábamos viviendo para enfocarse en 10 compromisos a ser cumplidos por el país en los 2 años siguientes. Con la pandemia se extendió y tendríamos hasta el otro año. Este proceso está vigente. El proceso es liderado por grupos de sociedad civil conjuntamente con grupos provenientes desde las instituciones estatales, entonces está desde la presidencia hasta representantes de distintos ministerios, y las decisiones se toman conjuntamente en este grupo promotor, y en esto han participado, por ejemplo, tengo entendido que la red de profesionales de Cotopaxi estuvo también como parte de los grupos que apoyaron en esto. ¿Por qué es importante? Es importante porque el sistema de gobierno abierto es una forma de gobernar de manera diferente y por eso la importancia para las candidatas. Es una manera de llevar a la práctica muchos de los conceptos que tenemos en las leyes, en la doctrina, que se hablan, pero que el momento de llevar a la práctica no es tan fácil. Y creo que el gobierno abierto sí presenta esa alternativa, pues lo que implica es un modelo de gobierno en el cual se tomen en cuenta, sí, conceptos importantes como la participación ciudadana, conceptos importantes como la rendición de cuentas, la transparencia, todo lo que ustedes han nombrado el día de hoy, pero además lo importante aquí es cómo se hace. Y cómo se hace conjuntamente y no es un modelo en que no se fijen solo juntémonos, pensemos y pongamos soluciones, porque eso ya se ha hecho y a veces se quedan las mesas de co-creación, se quedan en eso, en propuestas, ¿no es cierto? A veces hasta en quejas. Entonces, la idea aquí es que tanto ciudadanos como sector público, sector privado y las empresas participen, el sector académico, y se enfoquen en ver cómo solucionar. Y luego, lo más importante es cómo nos vamos a comprometer para que esas soluciones se lleven a la práctica. Eso implica un compromiso y un aprendizaje de los ciudadanos, de las autoridades, porque es una nueva forma de gobernar y de cada uno de estos actores. Para que no les suene muy en el aire, esto sí se ha puesto en práctica. Ahora
a nivel mundial, incluso el gobierno, este sistema se está llevando a las ciudades, no solo a los países. Hay parlamentos abiertos, hay todo, modelo del país con gobernanza abierta y hay modelo local de gobierno abierto. Y ahora se está llevando. Nosotros todavía no hemos entrado con modelos locales. Quito está haciendo una propuesta interesante, pero sí tenemos ejemplos como en Manta, por ejemplo, donde a través de un modelo de gobierno abierto, una concejal que lamentablemente ya no está con nosotros porque el COVID cobró su vida hace algunos meses, pero ella fue la impulsora junto a organizaciones de sociedad civil de implementar el modelo. ¿Para qué? Ellos decidieron, después de un análisis de la ciudad y un análisis de lo que estaban viviendo, que uno de los problemas más fuertes que estaban viviendo es el de violencia intrafamiliar. Y se creó un grupo en el que, como les digo, participaron organizaciones civiles, el gobierno, invitaron a la policía, al Consejo de la Judicatura, hay empresa privada también participando, y lo que comenzaron a ver es primero cómo hacemos para atender el tema. Algunas organizaciones, por ejemplo, se dedicaron a atender el tema inclusive en pandemia, a llegar a las mujeres, inclusive en las zonas rurales más lejanas, y darles un tipo de atención si han sufrido este tipo de violencia. Otro grupo se dedicó a trabajar en lo que es la promoción y la difusión de esta problemática, porque no se veía claro para algunas personas de la población la necesidad y el respeto a la mujer en este sentido. Otros, el gobierno local, por ejemplo, se dedicó a hacer una ordenanza en este sentido, y todos fueron uniendo sus fuerzas desde cada uno de sus puestos para llevar a cabo un gran plan contra la violencia intrafamiliar. Ustedes deben haber visto en redes sociales, ha habido mucha campaña al respecto, los resultados son increíbles, han atendido casi 400 o 500 casos, aún estando en pandemia se atendieron como 30, y en la época que estábamos confinados, unos resultados increíbles que yo les quería comentar este día, porque realmente para que vean que esto es posible, pero es posible cambiando la forma de gobernar. Si nosotros repetimos las mismas formas de gobernar anteriores, no vamos a tener resultados. Si las mujeres hacemos lo mismo que se ha venido haciendo anteriormente, no vamos a tener resultados. Y yo creo que ahora que hay mujeres candidatas valientes que están en esto, también deben crear una nueva entrada más eficiente y más eficaz, no solo en los temas que van a poner en sus agendas, sino en cómo lo van a lograr una vez que sean candidatas. Y por eso la importancia de llevar el tema el día de hoy, ¿no? Con estas diferencias de involucrar a la gente, y esto implica un trabajo mucho más fuerte desde la gobernanza, desde el servidor público, ¿no es cierto? Pero que sí crea diferencias, y como ven, los resultados no son a tan largo plazo, se ven a corto plazo. Lo importante es tener la iniciativa, impulsar la iniciativa, contagiar a los otros de lo que queremos hacer, y entonces así yo creo que contar con los otros actores también les da un respaldo. Este proyecto fue ha sido tan importante que aún así, aunque perdimos a nuestra concejala, no tardó el municipio de Manta en nombrar a otro concejal a cargo después de ver todos los resultados que se estaban dando. Entonces, para mí eso es un modelo que puede llevar a una diferencia, ¿no es cierto? Que va más allá de las personas y de los tiempos. No sé si estoy en el tiempo o no, tú me dirás, porque... No, así, estamos a 10 segundos de finalizar, estimada Alicia. Perfecto. Yo lo que creo que hemos traído algunas preguntas para las candidatas al respecto. Como ven, este modelo está centrado en que la ciudadanía y el gobierno conjuntamente tomen decisiones de una forma distinta y se comprometan de forma distinta. No solamente hablo de compromiso económico, sino que también hay otro tipo de compromisos que son importantes para lograr estos resultados. Ya podremos ver más adelante algunas otras características que podemos compartir, pero esto es lo que yo quería poner hoy sobre la mesa, y espero que les sea de utilidad a las candidatas y que nos cuenten cómo ven ellas este modelo de gobernanza, ¿no?
Muchas gracias, estimada Alicia. Precisamente poner las cartas sobre la mesa es sumamente importante y hablar de gobierno abierto es hablar de corresponsabilidad ciudadana, es hablar de participación ciudadana y que exista un nivel de gobierno horizontal. Ya no es jerárquico, sino obviamente es abierto porque te da la posibilidad de ejercer una participación, entendiendo que la corresponsabilidad ciudadana se manifiesta en planes, proyectos y acciones puntuales de trabajo de acuerdo a los territorios. Frente a la importancia de tener ese gobierno abierto. La siguiente pregunta, obviamente hoy vamos a empezar por dando otro orden para mover este asunto. Vamos a iniciar contigo, Pamela, luego con Michelle y luego con Gisela. Y la pregunta es, bueno, si conocemos lo que significa ya un gobierno abierto, ¿cuál sería la política pública que usted proponga para que esta idea del gobierno abierto sea un eje transversal en todas las provincias, en todo el territorio del país? Conociendo de que los GAT municipales, sobre todo los locales y los provinciales, se llevan por algo que se llama el COTAD. Entonces, al tener el COTAD, que es una herramienta que nos permite ejercer de una mejor manera en territorio la legislación y la administración pública, ¿cuál sería esta propuesta? ¿Qué usted va a hacer en el caso de que sea electa para poner al gobierno abierto como un eje transversal y política pública que exista en todo el territorio nacional? ¿Cuáles serían también sus aliados estratégicos para que esto se lleve a cabo? Adelante, Pamela. Perdón, mi micrófono. Listo. Al ver que el gobierno abierto sería un compromiso entre la ciudadanía y el gobierno, a que como lo dijeron mismo, que se hagan cumplir las propuestas que uno tiene. Entonces, una de las estrategias sería, no solo como dice ahorita el gobierno abierto está a cargo de el concejal de Guayaquil, sería muy bueno también para impulsar el gobierno abierto, tener uno en cada ciudad, con cada gobierno, sería tener una planificación en donde todo el Ecuador se pueda sumar al gobierno abierto, en donde se podrían hacer planes estratégicos en donde cada persona que esté a cargo, en el caso sería, los aliados serían las personas que están a cargo de cada ciudad, que serían los alcaldes y los concejales. Son unos excelentes aliados para admitir el gobierno abierto en cada ciudad, para que haya una mejor comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, para que se puedan ejercer leyes para que se cumplan correctamente y sobre todo que haya una transparencia. Entonces, mis aliados serían en sí las personas que gobiernan y que son del pueblo, porque prácticamente todo el Ecuador, todos los gobernantes somos del pueblo. Gracias, estimada Pamela. Vamos adelante, por favor, Michelle. Después de habernos informado acerca del gobierno abierto, creo que los tres puntos principales del gobierno abierto es la participación, la colaboración, la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Qué es lo que se haría para ingresar el gobierno abierto a nuestro país? Una de las formaciones más comunes sería impulsarlos como mecanismos democráticos necesarios para provocar una consulta popular para que ahí se pronuncie el pueblo acerca de los temas que se vayan a tratar y especialmente con el COTAB, ya que es como estar aproximadamente en una silla vacía donde no va a haber ninguna aportación a ello. Simplemente que el COTAB ayudaría como el gobierno abierto a la participación, a la colaboración y a la transparencia, en el cual habría un conversatorio entre gobierno y en pueblo de forma más directa para resolver todos los temas que se vayan a tratar y así a una consulta popular, que sería lo más factible en esta situación. Gracias, Michelle. Por favor, Gisela. Bueno, estimada Lucía, de verdad, muchísimas gracias y yo espero de que el tiempo sea un poquito para poder explicar mejor, pues, estimada Lucía, y agradecer a la señora Alicia por tan clara explicación. Pues yo basándome realmente a lo que el gobierno abierto significa realmente, tiene como objetivo que los ciudadanos
colaboren en la creación, la mejora de los servicios públicos y el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, el concepto de gobierno abierto se sustenta en 3 pilares fundamentales: la transparencia, la colaboración y la participación, lo que realmente hasta la actualidad no ha sucedido. Nosotros debemos tomar en cuenta que estamos terminando un gobierno nefasto que ha violentado definitivamente contra nuestro pueblo, contra nuestros niños, contra todos. Ha terminado con la economía. En la actualidad nos encontramos endeudados hasta dónde. Tenemos créditos realmente por encima de la realidad que vivimos con el FMI, algo que en el futuro también vamos a ir esclareciendo. En base a eso, decirle que la Asamblea tiene la obligación de legislar y fiscalizar, y de que realmente los gobiernos autónomos descentralizados, tanto parroquiales, tanto municipales, tanto provinciales, deben recibir el respectivo apoyo, porque no es justo de que en la situación que nos encontramos, como la población se encuentra afectada y necesitada justo en este momento, tengan que recortar presupuesto. Eso es inaudito, es una violación ante los derechos de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, de nuestro sector rural, donde que se está violentando todo lo que se encuentra escrito en una constitución garantista de derechos, siendo una de las mejores en el mundo. Todo lo que está escrito se termina cuando estas cosas suceden. Y decirles que sí, que realmente para contribuir con esto, nosotros, la solución es mejorar el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización para dar independencia y que existan las suficientes alianzas público-privadas. Solamente ahí los municipios tendrán la suficiente independencia de tomar decisiones y de volverse solventes. Por eso tenemos claros ejemplos de que en el 2017 pidieron la descentralización y un proyecto mejor el municipio de Pujilí, Salcedo, Santa Elena y Esmeraldas, y que para poder revisar un pedido como esos, el Estado no es responsable, no les da las garantías ni tampoco les respalda, y así les tienen definitivamente sin apoyo, sin el recurso, y tampoco les ofrecen las suficientes garantías para que este proceso de trabajo pueda ser respaldado y que cada gobierno autónomo descentralizado tenga la posibilidad de apoyar a su pueblo. En vista de eso, nosotros como legisladores estaremos muy al pendiente de que cada una de estas propuestas y de que las mejores leyes que ya están escritas realmente sean aplicadas, porque hasta el momento la Asamblea Nacional ha quedado con una deuda total, que en pandemia nosotros hemos podido evidenciar de que nuestro pueblo no murió por enfermedad de COVID-19, sino que murió por la irresponsabilidad del Estado. Por eso usted también puede darse cuenta que realmente nosotros deberíamos contar en el tema de salud con 43 camas por cada 1,000 habitantes y que en pandemia descubrimos que solo teníamos 23 y que las personas que murieron no murieron por COVID, sino que murieron por esa deuda grande que el Estado ecuatoriano y que la Asamblea Nacional tiene con la ciudadanía y que el Ecuador y Cotopaxi no puede desprenderse la mirada y de cada vez enfatizar quiénes son los corruptos y quiénes son los responsables que cargan esa deuda e incluso con la vida de nuestros ciudadanos. Estimada Lucía, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Bueno, queridas compañeras, hemos hablado ya de algunos temas que son bastante importantes y ahora es importante ir aterrizando también algunas de las cosas que como partidos políticos ustedes deben tener un plan de gobierno, deben tener ya propuestas súper listas y que necesitamos conocerlas. ¿Qué se va a hacer en el tema del extractivismo y la minería? Porque obviamente también vamos a tocar el tema ambiental y conocer de que parte de los procesos extractivistas en nuestra provincia de Cotopaxi hay grandes concesiones mineras, muchas de ellas que aún no han sido reguladas y que solamente en la primera fase de exploración ya existen altos niveles de contaminación. ¿Cuál va a ser la propuesta que ustedes tienen? Para empezar, ¿están o no están de acuerdo con la minería? En el caso de que estuvieran de acuerdo con la minería, ¿cuál sería el plan y la ley ambiental que realmente garantice los derechos de la naturaleza? Y si es que no están de acuerdo con el extractivismo, ¿cuál sería la propuesta para repuntar económicamente este espacio que quedaría sin efecto? Iniciamos con la respuesta, por favor, con Pamela. Bueno, realmente las prácticas ambientales son de importancia, ya que sabemos que ahorita estamos en una crisis global ambiental. Entonces, yo sinceramente no estoy a favor de la minería, de esta práctica, ya que es una forma de seguir dañando el ambiente. Y también son formas de explotar también demasiado a los trabajadores.
Entonces, dentro de nuestro plan de trabajo, nosotros tenemos establecido que se va a apoyar a leyes que mejoren las prácticas ambientales, disponibles como requisito indispensable para autorizar y desarrollar proyectos de hidrocarburíferos a fin de que el país prospere con una política sostenible y sustentable y con equilibrio entre la protección ambiental y la factibilidad económica. Perfecto. Cuando hablamos de que sea sostenible y sustentable, estamos hablando de dos objetivos que tienen indicadores de evaluación en el tiempo, a corto, a mediano y largo plazo. Pero cuando hablamos de esta sostenibilidad, o sea, usted pisa una hierba y ya tiene un impacto ambiental, por más mínimo que sea, pero hay un impacto. Entender que también Latinoamérica puede despuntar en una cantidad de energías totalmente alternativas. Una de ellas es la eólica y bueno, y otras más. Pero, o sea, ¿cuál es su propuesta frente a esta realidad? Si no estoy de acuerdo con la minería, ¿qué voy a hacer para sustentar económicamente este hueco que quedaría? Y si estoy de acuerdo con la minería, entonces, ¿cuáles van a ser las políticas públicas desde la ley para garantizar el cuidado medioambiental, la reparación del impacto ambiental a la naturaleza y obviamente una vigilancia de los debidos procesos, puesto que uno de los grandes retos que tienen los asambleístas es legislar y fiscalizar lo que pasa en todo el territorio nacional? Adelante, Michelle, con su respuesta. Listo. En el mundo y en la actualidad, dirigimos ahora nuestra mirada al cuidado del medio ambiente, que ahora es necesario para una vida sana y acorde con los estándares establecidos en diferentes convenciones sobre la salud y el medio ambiente, para restablecer el hábitat natural del hombre. Si me pregunta si estoy a favor de la minería, pues no, ya que exactamente es la destrucción de la naturaleza y en ella mismo nosotros dañamos también nuestra salud. Uno de los puntos o los 4 puntos importantes que nosotros trataríamos es la reinversión y la adaptación de la normativa ambiental que es vigente en el país, que también es una copia de la normativa europea, exactamente de España. Y nosotros la adaptaríamos a nuestra realidad con los medios y los recursos de la tecnología. Ese sería uno de nuestros puntos. El segundo punto sería la generación del proyecto y de los presupuestos correspondientes para el tratamiento de las aguas residuales al nivel nacional. El tercer punto, la reforma de la ley minera vigente, que es muy ambigua, ya que la razón por la cual los inversionistas extranjeros no vienen a invertir en nuestro país y esto genera un aparecimiento de la minería ilegal. Y por último punto, sería impulsar la normativa legal necesaria para que los GAD cumplan con el sistema integral de desechos sólidos y que esta sea vigente. También en el campo de la economía, que se legislará y se fiscalizará en los manejos de fondos públicos. Y así es como nosotros ayudaríamos al ambiente más, y especialmente por el tema de la minería. Ok, muchas gracias. Michelle, por favor, adelante, Gisela, con su respuesta. Querida Lucía, realmente yo quiero ser enfática y quiero ser clara de que tanto la minería como el extractivismo deja una brecha inmensa en cuanto a contaminación y nos está relegando a todos, no creo que solamente al Ecuador, sino al mundo, la posibilidad de continuar con un modelo de vida a largo plazo. En base a esto yo quiero responder de que no estoy de acuerdo con la minería ni con el extractivismo y que tenemos un plan a nivel de candidato presidencial que está claro, pero también debemos nosotros ser humanos, enfáticos y conocedores de la realidad. Por eso es que todos estos procesos de irresponsabilidad tienen también corresponsabilidad con los diferentes gobiernos de turno que han sido irresponsables y que lo siguen siendo. Seamos claros en este punto. Realmente, si hablamos de que estamos en contra de la minería, en contra del extractivismo, pues también debemos tomar en cuenta la clase de autoridades y de gobernantes que han venido pasando por estos procesos y que incluso algunos de ellos son accionistas en el tema de las grandes explotaciones mineras. Si hablamos que estamos en contra, también deberíamos tomar en cuenta lo que está sucediendo en nuestra Amazonía.
realmente no somos coherentes con lo que decimos y lo que estamos haciendo. Por eso yo, como hija de campesinos ganaderos que hemos crecido trabajando la tierra y cuidando animales, conociendo de cerca la realidad que vivimos, puedo decir de que si no estamos en contra de la minería, del extractivismo, también debemos ser enfáticos y poder puntualizar lo riguroso que se tiene que ser para poder presionar las leyes y poder eliminar a todo el proceso burocrático que hoy en día se encuentra manejando el mismo tema de minería. Finalmente, nuestro pueblo, el que muere, el que trabaja en las minas, el que se contamina, el que se está muriendo de hambre, son simplemente los tercerizadores que se llaman. Y eso usted debe conocer, estimada Sara, estimada Lucía, como medio de comunicación, porque a nuestro pueblo lo están doblegando las mismas personas que están en las élites más altas del gobierno. Desde ahí viene la corrupción. Y eso sí, ojalá alguien de ellos me esté escuchando, porque yo sí tengo las suficientes pruebas de que el mismo gobierno se encarga en tercerizar y mandar a terceros a que la contaminación para explotar los recursos naturales en cuanto a minería metálica viene dirigido del mismo gobierno, y de que nosotros, y al menos de mi parte como Gisela Molina, sí voy a tener el suficiente currículo y la moral para poder levantar la voz, porque la contaminación no se va a terminar si es que nosotros no podemos ser un gobierno responsable, asambleístas, legisladores responsables que estén comprometidos con la vida de uno mismo, con la vida del pueblo, con la vida de un país, con la vida de todo el mundo. Realmente no podemos hablar de que estamos en contra de la minería cuando ocurren este tipo de violencias y que, en fin, cuando se llegan a ver evidencias, simplemente se esconden detrás de un papel, y de que no se evidencian que estamos realmente en contra. Por eso yo quiero decirles a todos mis amigos que conozco, porque no estoy ahí, sí, no estoy hablando como Gisela Molina porque estoy aquí frente a esta pantalla, estoy hablando desde la realidad, porque yo sí conozco quiénes son los que se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar en minería, dejando a sus hijos pequeños en casa, porque si no se van a trabajar, no tienen para comer. En base a eso vamos a trabajar, porque si vamos a decir no a la minería, también tenemos que responder de manera eficiente qué va a pasar con la economía de ellos, porque en fin, la minería al único que le beneficia es al que está metiendo mano desde arriba, porque la minería deja secuelas grandes de pobreza, de contaminación, y finalmente el que va a rajarse dentro de esas fosas no gana nada, vive al día. Por eso yo quiero decirles realmente de que mi proceso de trabajo desde la Asamblea tendrá equidad, será dirigido hacia aquellos que están siendo los tercerizados, y que cada vez que yo logre constatar un político, un ministro que esté inmiscuido metiendo las manos en los procesos de minería, que sea bien castigado para que este tipo de corrupción termine desde arriba. Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Bueno, en este momento quisiera dar el espacio, obviamente, para que Alicia pueda presentar sus preguntas, también sus inquietudes a las tres compañeras que están en esta noche acompañándonos. Adelante, estimada Alicia, por favor, con sus preguntas. Sí, yo creo que quería puntualizar que el gobierno abierto es un modelo de gobierno. Es decir, uno lo puede implementar para aplicar esos principios que las tres me han repetido perfectamente: participación, transparencia, rendición de cuentas, todos, información. Pero lo más importante es cómo lo implementamos. No lo que decimos, porque las palabras van y vienen, pero implementar es lo que está en sus manos. Entonces, hay que implementarlo con otros actores, no son solo ciudadanos y gobierno, hay que invitar a otros actores. No necesita ser encargado a una sola autoridad como los alcaldes. Del gobierno abierto es responsabilidad de todas las autoridades y a todos los niveles. Si se trata de la asamblea, es el parlamento abierto el que entonces habría que impulsarlo, y es posible. No se necesita reformar códigos para el gobierno abierto, la legislación está ahí, lo que hay que hacer aquí es implementar, crear estrategias innovadoras, pasar de la colaboración simplemente a la cogestión, y crear lo que nosotros denominamos un impacto colaborativo diferente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué harían ustedes para implementar el gobierno abierto desde el lugar donde les corresponda, si es que ganaran estas candidaturas? ¿Qué es lo que podrían hacer en ese sentido? Bueno, ¿puedo participar yo? Vamos adelante, Gisela. Bueno, realmente yo estoy clara de lo que es el proceso de un gobierno abierto, que estaríamos
realmente participando las personas que hemos estado haciendo un trabajo desde hace muchísimos años. El trabajo de gobierno abierto de mi parte, y creo que la parte del sector rural que hemos accedido a educación, ha empezado desde que nos alejamos de nuestros padres y empezamos a luchar para que esta realidad cambie, para que el Ecuador y Cotopaxi deje de tener un número tan duro de niñas, de niños del sector rural que tienen acceso a la educación. Diciendo desde este punto para que quede como precedente que de cada 3.000 niñas del sector rural, solamente una accede a la educación superior, y tal vez de esas 3.000 niñas de mi época, pues soy yo. Entonces, decirles realmente que el gobierno abierto que estamos en esta noche tratando va a ser efectivo con el proceso que venimos haciendo. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo? Trabajando con las organizaciones sociales, trabajando con el sector rural que siempre ha sido relegado, tomándolos en cuenta, que ahora sí, ellos sean también los que toman las decisiones. Así sería el proceso de gobierno abierto. Por eso, como Movimiento Pachacuti, tenemos la participación firme del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, de las organizaciones sociales de primero y segundo grado a nivel de la provincia, y también contamos con organizaciones del mismo nivel en todo el país, y de que hasta el momento no han sido tomados en cuenta para poder ejecutar una ley que justamente lo decía Alicia, y ya está escrita, y que por falta de participación se desconoce de algunas grandes necesidades que el Ecuador y Cotopaxi pasa. Ese sería un gran inicio, y por eso yo esta noche también quiero enviarles muchos abrazos y saludos a la organización Jatarichu, a Mulalillo, que han sido una de las organizaciones más grandes de mi Cotopaxi, uno en Salcedo y otro en Saquicilí, que están llevando este proceso, dándome la mano para que el plan de trabajo pueda ser totalmente conjunto, participativo y sobre todo desde el territorio. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Por favor, vamos a continuar con Michelle. Cuéntanos. Aprovecharíamos esto del gobierno abierto con varios mecanismos que nos ha implementado el COTAP para la participación ciudadana, hacer un verdadero uso de las sillas vacías para que todas las personas puedan lograr esta relación con el cogobierno, para que así podamos ser parte de la imprescindible construcción de los presupuestos participativos. Creo que eso sería lo más importante, que se haga el uso de la silla vacía para que las personas puedan lograr la comunicación con el gobierno. Gracias, Michelle. Vamos a escucharte, Pamela. Adelante, por favor. Bueno, en base al gobierno abierto, yo creo que una forma de actuar y de implementarlo sería que creando una ley a través de la Asamblea, en donde se permita a través del COTAJ y varias entidades que haya una ampliación y haya un lado positivo hacia el gobierno abierto, que se pueda implementar de esa manera en donde el gobierno abierto sea la principal comunicación entre el pueblo y el gobierno. Esa sería prácticamente mi manera de implementar el gobierno abierto. Gracias, Pamela. Por favor, Alicia, si usted tiene alguna otra pregunta para ya ir cerrando este segundo bloque. No, más que una pregunta, creo que no tenemos que olvidarnos del resultado que se espera en gobierno abierto, que es un impacto colaborativo. El impacto colaborativo tiene que ver con que estos actores se juntan con un compromiso a largo plazo, con una agenda en común, alrededor de un solo tema. Yo creo que tal vez sería mucho el acoplar muchos temas de una agenda para hacer un proyecto de gobierno abierto, pero si tan solo lográramos colocar a todos estos actores bajo un solo tema, con responsabilidades distintas, lograríamos un impacto más adelante. Y ahora por eso se habla del impacto colaborativo. Entonces, yo más bien, ojalá les deseo a todos ustedes que al menos una acción puedan hacerle en ese sentido desde donde estén, e incluso más allá de las candidaturas, porque yo creo que esto es algo, esto nos brinda la oportunidad de participar a todos y de impulsarlo desde donde estemos. Entonces, ojalá podamos ir más allá. Sí implica un gran esfuerzo, es crear otro tipo de estrategias, es incluso crear estrategias donde la confrontación se deja de lado, porque confrontar por confrontar es fácil. Lo que es difícil es
hacer ver el punto de vista y lograr que los otros apoyen. No importa que pensemos diferente cuando hay puntos que para el país y para todos son importantes. Entonces, más bien solo cerrar con esto y Lucía, y más bien deseándoles que a las candidatas pues que puedan trabajar en ese sentido. Mucha suerte en la contienda y en el proceso electoral. Y ojalá podamos ver muchos de estos procesos más adelante con las diferentes candidaturas que se presenten. Muchas gracias, estimada Alicia. Precisamente de eso se trata y entender de que todos los niveles de gobierno, local, provincial, gubernamental, las políticas de Estado deben tener precisamente este eje transversal en su accionar. No es un tema de palabras, sino es un tema de acciones. Y precisamente yo sí quisiera contarles una experiencia que como los colectivos, como las organizaciones de la sociedad civil, somos actores principales de esta gran red para sostener los procesos. Cuando hablamos de procesos sociales, hablamos de un caminar y también de un irnos formando en el tiempo para enfrentar precisamente cada una de las situaciones y de los fenómenos sociales. Entender también que no solo lo que está en el COTAD, que obviamente es para gobiernos específicos, provinciales y locales, sea como solo esa dirección para seguir. Debo recordarles que también se plantean precisamente las reformas, las ordenanzas que se construyen de participación ciudadana, que siempre deben ser reformadas y actualizadas, porque los tiempos para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para nuestro país están en constante cambio. Hacer también hincapié en la capacidad de corresponsabilidad social con un real compromiso asumido desde la sociedad civil es importante. Eso quiere decir que la sociedad civil tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que capacitarse, tiene que buscar realmente toda la información que esté a nuestro alcance para ejercer incidencia social con propuestas claras y oportunas, por más pequeñas que sean. Debo decirlo también que precisamente el 25 de noviembre, que se llevó a cabo una conmemoración bastante importante por el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer, se construyó ya una política pública como una ordenanza que es entregada a un gobierno para que ésta la revise y la apruebe. Esa construcción ya es precisamente donde se empieza a evidenciar un pequeño paso de lo que debería ser un gobierno abierto, de que todos los momentos, en todos los espacios de gobierno existan estas jefaturas de participación ciudadana para que nos garanticen este acceso directo a construir políticas públicas en conjunto entre el pueblo, entre el ejercicio del gobierno y también entender las diferencias entre gobernabilidad y gobernanza, que son acciones importantísimas que nos llevan a generar cambios profundos. Estamos llegando a la parte final de este espacio. A mí me gustaría sobremanera pedirles de la manera más comedida a cada una de ustedes que por favor nos ayuden con un mensaje final y nosotros también tenemos que hacerles una invitación a todas ustedes. Así que vamos a iniciar ahora con Pamela. ¿Cuál sería su mensaje final? ¿Por qué usted aceptó ser candidata a la asamblea? ¿Qué le mueve adentro para que usted haya aceptado este reto? Porque finalmente es un reto, es enfrentarse con muchas cosas en positivo y también con muchas cosas en negativo, que obviamente es un aprendizaje, por supuesto. Pero ¿cuál fue lo que le movió para decir, sí, acepto participar en este espacio político? Adelante, por favor. Bueno, primero, la persona que más me motivó a incursionar en la política es mi padre, ya que tiene una larga carrera política y tiene unos ideales excelentes. Y tengo una guía, se podría decir, una guía que en mi consideración tiene los pensamientos correctos que se necesitan para gobernar un país. Él es una persona muy capaz. Y sobre todo porque los habitantes de Cotopaxi y del país nos hemos visto afectados en nuestros derechos. Y derechos consagrados que están en la Constitución, siendo el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, tales como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación inicial básica, bachillerato y superior, el derecho a elegir una carrera educativa en el centro de estudios que es de nuestro agrado, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la resistencia, el derecho a pedir cuentas y fiscalizar a las autoridades que fueran electas por mandado del pueblo. Por lo que es importante que haya una acción legislativa, la cual estoy consciente que podríamos generar no solo
no solo yo, sino todos los candidatos que están por mi partido, que están muy capacitados para gobernar el Ecuador y hacer de el Ecuador un país mejor, que pueda respetar los derechos garantizados en la Constitución. Gracias, Pamela. Por favor, adelante, Michelle. Una de mis aceptaciones para ser candidata fue específicamente porque soy ciudadana cotopaxense y porque soy estudiante y porque he visto cómo estudiante y como mujer salimos perjudicados en muchos aspectos. De esta manera, he decidido aceptar mi candidatura para ayudar a todas las mujeres y en especial a toda la población, ya que así, para mantenernos seguros, dar solución a los problemas de educación, de salud y específicamente para ayudar a las mujeres, niñas y al pueblo más vulnerable. Eso es lo que me ha movido a mí para aceptar esta candidatura y ayudar a todo el pueblo. Gracias, Michelle. Por favor, adelante, Gisela. Estimada Lucía, realmente sí quiero volver un poquito hacia atrás del evento y enviarle un saludo y un abrazo a Alicia por haber tocado dos puntos tan importantes no para Cotopaxi, yo considero que es para el país y el mundo, como es el extractivismo y la minería. Y decirle una pequeña parte de ello para continuar. Estas preocupaciones ambientales incluyen cambio climático, agotamiento del suelo, deforestación, pérdida de la soberanía alimentaria, disminución de la biodiversidad y lo que finalmente nos va a matar a todos si no tomamos cartas en el asunto, que es la contaminación del agua. Por eso yo considero que este tema va a quedar abierto porque en realidad pienso que eso sí hay que trabajar de forma muy fuerte y conjunta. Será ese el punto donde nos tengamos que coger de la mano como gobierno abierto. Ahora sí, quiero decirle, estimada Lucía, ¿dónde nace el punto de que yo me encuentro aquí ocupando este espacio, este curul de candidatura política? Como le decía, yo nací en el sector rural y soy una de las 3.000 niñas que accedió a la educación superior. Posiblemente si yo nacía hoy en esta situación que nos encontramos en el sector rural, donde que las escuelas se encuentran ya cerradas, eliminadas las escuelas unidocentes, pues yo no tendría educación. Entonces posiblemente estaría relegada a tener este espacio y esta posición. También podría pasar a contar como el grupo de las mujeres maltratadas o tal vez la que sufren femicidio cada día en Cotopaxi. En base a eso yo debo agradecer a las organizaciones sociales, al movimiento Pachacuti que definitivamente me ha dado la autonomía de que yo no vengo a rellenar un espacio político solamente porque el CNE exige, porque la ley exige, sino que realmente como mujer líder, como hija de campesinos, vengo a hacer un proceso de liderazgo. Por eso considero de que nosotros como mujeres debemos tomar muy en cuenta y debemos estar muy atentas a no ser relleno de ningún espacio político y a no ser relleno de nada. Nosotros como mujeres debemos estar bien conscientes de las capacidades que tenemos, de que no es solamente Cotopaxi, de que es el Ecuador, que realmente tiene que empezar a tomar posición, de que las mujeres no solamente debemos basarnos a que tal vez somos el género que nos llaman el más débil y cosas parecidas, sino que las mujeres somos muy capaces de sacar un país adelante. Tomar en cuenta que hoy en día en Cotopaxi no tenemos mujeres lideresas. Por eso usted se dará cuenta que en los 7 cantones no contamos con una alcaldesa, que nosotros realmente hemos pasado un proceso que ha dejado demasiadas huellas, demasiadas muestras de la relegación y del machismo que existe. Por eso yo, como joven, como profesional y como hija de campesinos, muy agradecida por la inclusión de las organizaciones sociales y por el apoyo que me han dado, que me han permitido llegar hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Gracias también a Pamela y gracias a Michelle por su compartir en esta noche y también queremos hacerles una invitación, recordarles que los colectivos y las organizaciones sociales, la organización de la sociedad civil, siempre también está ofertando espacios de capacitación permanente que sin lugar a dudas siempre nos hacen bien. El conocimiento acerca precisamente a desempeñarnos en todos los espacios, en cualquier lugar que nos encontremos. Si en este momento ustedes como candidatas, más adelante tal vez ocupando una curul en la Asamblea Nacional representando en la provincia de Cotopaxi, en sus labores cotidianas, en el partido a las que ustedes pertenecen, no importa en dónde nos encontremos. Conocer y entender de que las mujeres
cuando estamos juntas podemos hacer grandes cosas y que para eso evidentemente se necesita garantizar un proceso social de capacitación permanente y de educación. Por eso precisamente invitarles a ser parte de estos talleres que la red de mujeres líderes lo tiene, y creería yo que también es sumamente importante hacerle la cordial invitación a Alicia Arias que nos pueda ayudar precisamente con sus conocimientos sobre la implementación del gobierno abierto. Ganen o no ganen, lo importante es conocer y saber desde cualquier espacio que podemos hacer grandes transformaciones desde nuestra comunidad, el barrio, obviamente la ciudad en el que estamos. Ahí precisamente está ahí en pantalla los talleres de formación política que se basa en estos ejes transversales tan importantes de género, derechos humanos, niñez y adolescencia. La contraseña está ahí, obviamente se les dará también llegar a cada una de ustedes para que puedan participar de esto, y esto es asumir también los retos y los compromisos con suma responsabilidad. Debo decirles, con todo el respeto y el cariño que todas nos merecemos, es importante erradicar la corrupción, y para erradicar la corrupción también es importante hablar de nuestros propios actos. Y para eso tenemos que estar bien capacitadas y para eso tenemos que conocer a fondo cuáles son los temas que debemos conocer y tratar. Y de eso se trata, formar estas redes de apoyo para decir, aquí estamos como mujeres para apoyarlas. Aquí estamos como mujeres para seguir formándonos juntas, porque aprendemos juntas. Y de estos procesos sacar realmente ideas y propuestas que no solamente se lleven al pleno de la asamblea, que también se ejerzan en el cantón, que también se ejerzan en la provincia, que nuestra provincia obviamente está azotada por muchos fenómenos sociales. Y sí, son hasta ahora 102 femicidios en todo el territorio nacional del Ecuador. Y de cada 10 ya no son 6, son 7 son las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Y que estoy segura de que no podemos seguir normalizando, de que tampoco nos tomen como lo que usted ha dicho, Gisela. No somos relleno de ningún partido político y tampoco se debe buscar esos espacios. Así que es sumamente importante garantizar una participación efectiva y responsable, porque también es corrupción aceptar cosas para las que de repente necesitamos mayor capacitación y formación. Y para eso estamos las organizaciones sociales, para sostener estos procesos, para decir aquí estamos las mujeres formándonos, preparándonos y capacitándonos, que ese realmente sea nuestra bandera principal de ejercer el trabajo en los territorios. Así que la invitación, queridas compañeras, está hecha. Juntas siempre será importante establecer. Hoy hemos aprendido muchísimo de cada una de ustedes, hemos conocido sus propuestas, sus formas de pensar, también lo que quieren para nuestro país. De forma genuina les puedo decir que sí, queremos lo mejor para nuestro Ecuador, para nuestra provincia, pero tenemos que estar bien claritas cómo hacerlo y también saber de que en el camino vamos a encontrar muchas piedras y esas tenemos que aprender a superarlos juntas, juntas de la mano, desde la organización, desde el partido, desde la comunidad. Así que bienvenidas a este espacio, las esperamos contar con ustedes en esta formación permanente que tiene el proceso de Red de Mujeres Líderes. Bienvenidas a esta escuela de formación y que yo siempre digo, aprender siempre nos hará bien a todas y a todos. Estimada Alicia, por favor, no sé, asuma el compromiso de aceptar esta invitación en algún momento, sí, cuanto antes, a agendar y poder iniciar un taller de gobierno abierto para todas aquellas que quieran ser parte. Hombres y mujeres, bienvenidos a conocer qué es el gobierno abierto, con qué se come, qué se hace y cuáles son los resultados que deberíamos obtener cuando ejercemos realmente políticas públicas de altísima calidad y que no es un espacio solamente del Estado. De hecho, la corresponsabilidad ciudadana es una de las principales banderas. Así que, estimada Alicia, le dejamos planteada esta propuesta y esta invitación, esperando que usted nos pueda aceptar y saber de que el conocimiento está precisamente para compartirlo con todas y con todos. Claro que sí, Lucía, con mucho gusto. Cómo no, yo coincido contigo. Si no nos apoyamos entre nosotros, imagínate a dónde vamos a ir. Y en cambio es al revés, cuando todas nos juntamos, no hay quien nos pare, así que vamos adelante en eso, con mucho gusto y encantada de participar en esto. Y como sabes, mi enfoque va al gobierno abierto, que tiene que ver también con la creación de verdaderas mesas de diálogo con soluciones que se puedan cumplir. Es todo un proceso. Y ese es el enfoque que creo que como país tenemos que dar un segundo paso o un segundo nivel que vaya más allá de solamente juntarnos a conversar sobre una problemática, sino buscar la solución y aplicarla y poner de parte entre todos para poder llevarla a la práctica. Así que con mucho gusto, Lucía.
Muchas gracias, estimada Alicia, estimadas compañeras. Quiero agradecer a cada una de ustedes su presencia, agradecer por su tiempo y agradecer también por esa predisposición a estar aquí y saber y que vamos a continuar juntas en este camino. Ya tenemos la aceptación por parte de Alicia, ahora sí esperamos que cada una de ustedes también acepte ser parte de estos talleres de formación que sin lugar a dudas siempre fortalecerán nuestras capacidades, que todos esos talentos que tenemos sigan siendo pulidos con expertas que dominan, que conocen los temas y que sin lugar a duda es apoyarnos las unas a las otras. Con esto queremos cerrar este espacio de Mujeres y Democracia, donde no solamente conocemos la participación y no solamente conocemos las propuestas de candidatas, también presentamos soluciones en conjunto para caminar siempre tomadas de la mano, buscando un presente real para construir un futuro ideal. Con esto queremos despedir esta noche, un abrazo fraterno, recordarles que Mujeres y Democracia llega al trabajo de la red de profesionales, la red de mujeres de Cotopaxi y la red de mujeres líderes. Que tengan ustedes una excelente noche, un abrazo fraterno para todas y todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.